Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este nuevo día en el cual podemos seguir meditando en las Escrituras. Hoy día leeremos los capítulos del 22 al 27 de esta primera parte del libro de Crónicas. En el capítulo 22 leeremos sobre los preparativos de David para el templo. Es bueno recordar que David quería construir el templo a Dios, sin embargo Dios le dijo que no sería David, sino que sería su hijo Salomón quien construiría el templo. Por lo tanto, este capítulo 22 simplemente lo encuentro maravilloso. Su enseñanza es profunda y para todos, porque en este relato veremos el arduo trabajo de David para ayudar en la construcción del templo. Y acá la primera enseñanza, porque David no se sentó o no se amurró, como decimos nosotros, porque no pudo hacer lo que él quería hacer. Todo lo contrario, él aceptó la voluntad de Dios, se gozó en esto y luego trabajó haciendo todo lo que estaba en sus manos para poder aportar a la obra. Incluso podría no haberse aburrado, perfectamente podría haber descansado en la promesa de Dios, descansar sabiendo que Dios lo iba a hacer igual, pero no, él continuó trabajando, continuó aportando a la obra, hizo todo lo que más pudo, todo lo que estaba a su alcance, no porque no pensara que Dios no podía guiar quizás a Salomón en la construcción del templo, sino que vemos un gozo de parte de David para poder servir al Señor. Y esto es una tremenda enseñanza, porque ¿cuántas veces nosotros no tomamos justamente una posición contraria a esto? Y muchas veces pensamos o decimos, ah, si el Señor lo va a hacer igual, o ah, si el Señor va a utilizar a algún hermano, alguna hermana, o ah, si es la voluntad del Señor, alguien lo va a hacer, o frases similares. Sin embargo, acá vemos que aunque esto ocurra, David, conociendo la voluntad del Señor, no bajó los brazos. Por lo tanto, es una tremenda enseñanza para nosotros. No debemos bajar los brazos, debemos seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance para poder extender el reino de Dios y nos debemos gozar en eso. Nos gozamos en nuestro servicio. También en este capítulo veremos otra enseñanza profunda en la cual podremos ver algo muy importante, porque muchos podrían pensar que Dios quizás se agradaba con el derramamiento de la sangre o las guerras. De hecho, muchos ateos e incrédulos lo piensan así, pero en ningún caso es así. Las guerras fueron un medio usado por Dios, pero jamás han sido un fin. Y en este capítulo lo vamos a poder ver de una forma muy clara y contundente, porque el versículo 8 de este capítulo, David dice así: pero la palabra de Jehová vino contra mí, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, por tanto, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Así que ahí vemos que la razón por la cual David no construiría el templo, y vemos en contraste a lo que profetiza que ocurrirá con Salomón, los versículos 9 y el principio del 10 dice así, dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón, y en sus días daré paz y reposo a Israel, él edificará casa a mi nombre. ¿Lo ve? Dios lo que busca es paz y en eso se agrada al Señor. En este capítulo veremos que David reunió todos los materiales que pudo para la construcción del santuario. Entonces algunos quizás podrían pensar, bueno, y lo que leímos en el libro de Reyes sobre Salomón, que pedía ayuda al rey de Tiro y le pedía madera, ¿qué pasó? ¿Acaso hay alguna contradicción? Por supuesto que no. Al final del versículo 14, hoy día leeremos que David dice a Salomón, asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Es decir, David sabía muy bien que aportó todo lo que pudo, pero que faltaba, y eso que faltaba se lo encargó a Salomón y le dijo, tú añadirás. Así que, hermanos y hermanos, cuando lea este relato, hágalo detenidamente, va a poder apreciar el amor de David hacia Dios, va a poder apreciar el verdadero corazón de David hacia Dios, pero también podremos ver el liderazgo, el tremendo liderazgo que tenía David. Cuando éste habla a su hijo Salomón, verá un relato totalmente inspirador, motivador, es confortante, lleno de paz, pero sobre todo de mucho ánimo. De hecho, estaba revisando mis apuntes y hace 2 años sobre este discurso finalmente de David a Salomón, yo decía que me imaginaba este discurso y era como un martillazo golpeando un cincel, era como pa, 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 pero termina como con un gran y fuerte definitivo golpe. En el cual David le dice al final a Salomón, levántate y manos a la obra y Jehová sea contigo.
Así que hermanos, les insisto, este capítulo es de mucha enseñanza. Al final vamos a ver cómo David ordena a los jefes de Israel que ayudaran a Salomón en la construcción del templo. David sabe muy bien que la unión es necesaria. Cuando leímos a Moisés, teníamos al menos dos o tres hechos que nos muestran claramente la necesidad de distribuir la carga del liderazgo o poder descansar en otros. Y esto es porque, y por esto, también acude y anima a los ancianos, a los jefes de Israel y les dice, disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar a Jehová vuestro Dios, levantaos pues y edificad el santuario. Las palabras de David definitivamente son de mucho ánimo. Y quiero aprovechar lo profundo de estas enseñanzas para decirte a ti, hermano, a ti, hermana, dispone tu corazón, dispone tu alma para buscar al Señor. Levántate y anímate a extender su reino. Ora con fervor por algún inconverso o algún hermano que esté necesitado. Después de eso, llámale, ora constantemente por él, continúa trabajando, no bajes los brazos, porque tú también eres parte de este plan perfecto del Señor. Haz todo lo que esté a tu alcance, así como lo hizo David y nos enseña en este capítulo. En el capítulo 23 vamos a ver cómo estaban organizados los levitas, veremos la distribución de tareas, detallando las familias sacerdotales, y hay algo que llamó poderosamente mi atención. En un momento dice, 4.000 alababan a Jehová con los instrumentos que yo he hecho, dijo David, para tributar alabanzas. Wow, hermanos, se da cuenta la importancia de la alabanza en la relación de Dios con su pueblo. La alabanza también era muy importante y acá vemos que decía el versículo 30 para asistir cada mañana, todos los días a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde. Por lo tanto, había alabanza de forma constante, según lo leemos en este capítulo. En el capítulo 24 veremos que continúa con la distribución de tareas del templo, el capítulo 25 la distribución de quienes cantarían, el capítulo 26 la distribución de los porteros, pero también distribución de otras labores, las cuales eran muchas. Por lo tanto, en estos siguientes capítulos vemos la distribución y la asignación de las distintas tareas. Todos estos capítulos de distribución de labores tan detalladas me hace reflexionar en algo importante. Y es que todos entendamos que en la iglesia no sobra nadie y que todos pueden aportar de distintas maneras. Siempre hay algo que hacer, hermano, siempre hay algo que hacer, hermana. Siempre hay algo en que aportar, desde barrer la calle, recibir los hermanos en la puerta, preparar la Santa Cena, servir la Santa Cena, ayudar en el audio, ayudar en el video, hacer el aseo en los baños, la desinfección del recinto, el poder administrar los dineros, pagar los impuestos correctamente, o la oración constante por la iglesia. Todas son tareas importantes dentro de la iglesia y son y si llegáramos a ser más las personas que los que se necesitan para las obras del Señor, veremos también en estos capítulos que estos se van turnando y lo hace ver muy simple, muy fácil, pero lamentablemente esto no se replica mucho en las iglesias locales. De esa forma, normalmente se terminan recargando unos pocos, provocando un desgaste en el tiempo y obviamente el enemigo muchas veces utiliza esto para provocar divisiones en medio de la iglesia. En el capítulo 27 también veremos que son muchas tareas, muchas responsabilidades, pero todas son asignadas y hay claros responsables. No podemos esperar que un solo grupo pequeño haga todo y es por lo tanto es una clara invitación a ser mucho más colaborativos y asumir responsabilidades para el bien de la iglesia. Debemos recordar las enseñanzas de nuestro Señor sobre la importancia de servir. Creo que las podemos mezclar, podemos reflexionar en torno a estos capítulos a la importancia de servir y cómo nuestro Señor nos anima a servir constantemente. Así que para terminar, hermanos y hermanas, si se dan cuenta, uno podría pensar que como estamos repitiendo algo que ya leímos en los libros de Reyes, como que, ¿para qué lo voy a leer? Sin embargo, acá vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre hay algo que vamos a aprender por medio de la palabra del Señor. Así que, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con ustedes.